Bien, 25 minutos que nos separan de las 11 de la mañana y una noticia, un hallazgo histórico en esta última semana. Se trata de la recuperación de ahora vamos a profundizar, de 2 esqueletos indígenas atados de pies y manos en una exhumación que se realizó hace días nada más en San Antonio de Obligado. Y estamos acá con quienes llevaron adelante esta exhumación, esta recuperación, quienes también venían siguiéndola. Nos vamos a meter desde hace largo rato esta búsqueda por conocer un poco más de la historia, en este caso desde la antropología. Estamos en el estudio Emilio Camaitacuri junto a Fernando Pepe y a Francisco Mora, integrantes del colectivo Guías, el grupo universitario de investigación en antropología social. ¿Cómo andan? Buen día, gracias por venirse. Buenos días. Buen día a todos y Bien todas. ahí, sí, perfecto. No es la primera vez que vienen al estudio Emilio Camaitacuri ninguno de los dos, particularmente también repasando parte no solamente de la historia del colectivo Guías, sino particularmente también lo que fue este hallazgo en 2023. Quizá para arrancar, porque siempre la yentada se renueva, como decimos, primero enmarcar qué fue lo que se fue a buscar, en qué contexto sucedió ese hecho y bueno, y particularmente también relatar lo que fue ese primer hallazgo en 2023. Bueno, nosotros desde el colectivo venimos trabajando en la región desde el 2019, que fuimos convocados por la abogada Cintia Chávez. Había un desalojo de una comunidad, estaba detenido el cacique Darío Pereira, fue torturado, creo que lo contamos acá la primera vez que vine. Y empezamos a intervenir en el territorio. Estamos hablando de Santa Fe, ¿no? Santa Fe. San Antonio de Obligado limita con una ciudad chiquita también que se llama Las Toscas. Esto particularmente empezó en Las Toscas. Y bueno, empezamos a apoyar a la comunidad con ese desalojo. Logramos un amparo de la justicia porque ese territorio ancestral era patrimonio también arqueológico. Y eso hay un amparo hasta el día de hoy, de 2019. No se pudo avanzar el municipio sobre ese territorio. Estábamos trabajando en eso. Encontramos también en los archivos que teníamos un asesinado con Mocoy en el Museo de la Plata de esa región, de la frontera norte de Santa Fe, Gran Chaco, el cacique Cruz Polvareda. Francisco Mora había exhumado los partes militares donde contaban su captura y el reparto de las personas que fueron capturadas y el asesinato de los caciques. Y hicimos la restitución apoyando a la comunidad, con todas las comunidades de la región. También en 2019, el 17 de octubre, llevamos desde el Museo de la Plata a Cruz Polvareda, a Villa Guillermina, que es un pueblo también al lado de Las Toscas de San Antonio, donde estaba la Forestal. La sede de la Forestal es famoso por una masacre también que ocurrieron ahí. Así que en ese contexto escuchábamos hablar a las comunidades, nos relataban, nos contaban que habían sufrido una masacre y que era producto que habían asesinado miembros de las comunidades al padre Hermete Constanzi, que era quien administraba y llevaba la reducción indígena en esa época. Francisco es especialista en esto, está haciendo su tesis, puede abundar después en más detalle. Pero en ese contexto empezamos a investigar esa masacre, encontramos que el padre Hermete había sido asesinado 10 años después de la masacre, justamente en manos de los terratenientes que contrataron un sicario porque él seguía defendiendo a las comunidades. Hay un pase de fronteras de Chaco a Santa Fe y pierden la titularidad de las tierras, las comunidades, y en esa disputa asesinan al padre Hermete. Así que empezamos a indagar un poco más, porque el relato era al revés. Sí. Encontramos un acta que había hecho el padre Hermete de defunción en una de las iglesias. Recorrí varias iglesias con la abogada hasta que la encontramos. Estaba citada en el libro de Perdía, Trienio Rojo y Negro, un libro muy recomendable que habla de las masacres obreras de Bacena, Patagonia y la Forestal. En el marco de la Forestal estaba relatado ahí, y también había investigado un historiador de la zona, Luciano Sánchez. Pero no se indicaba dónde estaban las actas, así que las recuperamos en una iglesia. Y cuando leí realmente esos 2 renglones que había escrito el padre Hermete casi al final de la hoja, diciendo que había venido el ejército, después Pancho puede contar por qué, y había atado de pies y manos a 14 personas en una habitación y a la noche la habían fusilado y que las había enterrado en el libro de defunción. Eso estamos hablando del año 1887. Y también contaba que ese 11 de marzo de ese año había encontrado a 2 hombres de la comunidad que trabajaban con el agrimensor de la comunidad, que habían sido asesinados y estaban atados y quemados, y también los había enterrado. Con esos renglones yo entendí que eso era una denuncia que el padre Hermete dejó en el libro de defunción para que la vea su sucesor, porque es un libro privado dentro de la congregación. Presentamos la denuncia en el fuero penal,
con la doctora Chávez, y se aceptó el primer juicio por la verdad del genocidio indígena. Ajá. En ese marco... Juicio por la verdad, recordemos, juicios en ausencia de acusado, digamos, sino en clave de, bueno, esto sucedió, pasó así, y establecer que ese fue el crimen cometido, digamos, ¿no? Sí, no hay culpables vivos, pero Claro. está el Estado, que es el responsable, garante, digamos, también. y quien la sentencia que tenemos ya del segundo juicio por la verdad, que fue el juicio penal de Napalpí, inmediatamente que se aprobó el nuestro, el de Napalpí, que tampoco tenía el penal a quien juzgar físicamente, se transformó en juicio por la verdad, tiene sentencia, que esa sentencia incluye no solo lo simbólico, sino también reparación material a las comunidades, aparte del civil que tiene Napalpí. Entonces, bueno, en ese camino empezamos a hacer una investigación más profunda. Francisco había estado trabajando en el convento de San Lorenzo, con varias dificultades de acceso a la información, así que pudimos acceder ahora en el marco de este juicio, porque el Vaticano tiene un convenio con el Estado argentino de abrir sus archivos ante los juicios de lesa humanidad, y en este caso era un juicio de lesa humanidad también, así que nos tuvieron que abrir el archivo, y sumamos en el 2023 al equipo argentino de antropología forense, encabezado por Juan Nobile en Santa Fe. Veníamos trabajando con él, le habíamos estado acá en La Plata, veníamos dando charlas de visibilización sobre todo. Les traje un librito que hicimos con el gremio docente de ANSAFE, donde Francisco y Juan Nobile cuentan y relatan lo que estábamos haciendo. Eso fue en el 2022. Querido Matinoche allí para que lo tome. Obviamente esto va a quedar en la biblioteca de Trinchera, así que quienes quieren venir a consultarlo. Son libros de difusión gratuita que hizo el gremio ANSAFE para difundir esta causa judicial, y estábamos trabajando sobre esa difusión y sumamos, decía Juan Nobile, para pasar a las excavaciones. Nos preguntábamos dónde están las víctimas de este genocidio. Habíamos trabajado en Napalpí 10 años y se había ido también el equipo argentino de antropología forense a buscar los desaparecidos, los restos de los asesinados en Napalpí. No se encontraron todavía, claro. Pero siguiendo ese ejemplo, lo convocó la justicia en San Antonio de Obligado. Hicimos una campaña en marzo del 23, que fue negativa, y en septiembre del 23 encontramos la primer fosa del genocidio indígena en Argentina. Uh-huh. Ahora, la primera fosa de un genocidio indígena en Argentina. Sí, del Estado argentino. Claro. Hay ahora un hallazgo, ya estaba en ese momento en Mendoza, pero pareciera que es también hombres y atados. Eso sí, una fosa común con muchos cuerpos, atados de pie y mano, igual que acá, pero pareciera que es del genocidio español. Estamos esperando los fechados de radiocarbono para confirmar si esa fosa es la segunda del genocidio del Estado argentino o la primera encontrada del genocidio español. Eso todavía está en veremos. Eso, este último caso que hablas es en la provincia de Mendoza. En Rivadavia. Rivadavia, bien. Sí, es un caso bastante conocido por los mendocinos, pero no ha tenido trascendencia. Estamos esperando el fechado para poder darle un poco más de difusión. Bien. Bueno, entonces encuentran esta fosa y ahora, digamos, este paso que se da es poder excavarla, digamos. Sería un poco... Teníamos dificultades de financiamiento. El Consejo de la Magistratura nos había negado el financiamiento en el 24. Al equipo argentino de antropología forense le negó el financiamiento a la causa judicial. Y así que con el colectivo Guías y los gremios CETERA, ANSAFE, hicimos una campaña de juntar fondos y bancamos esta campaña. Las otras dos las bancó el colectivo Guías solo. Esta campaña ya la bancamos con los gremios, que fue más grande, ¿no? Obviamente, más días. Y se exhumaron la que habíamos hallado en el 2023, el 27 de septiembre. Y mientras estábamos exhumando esa, apareció una segunda con otro cuerpo, ambos dos con los pies atados y las manos atadas, confirmando lo que decía el padre Hermete en esa denuncia. ¿En qué consisten estas tareas concretas, digamos? Uno dice excavaciones, uno piensa exclusivamente, bueno, hacer un pozo, está claro que no es solo eso. Las excavaciones de este tipo de causas no son tan diferentes. Hacer un pozo tiene que ver con él hace el trabajo etnográfico. Te explico igual. Por eso. Estamos formados en arqueología también. En este caso ya estaba identificado el lugar preciso del primer cuerpo, ¿no? Entonces fue, en primer lugar, reubicar ese primer cuerpo y en torno a él empezar a elegir algunos criterios para ampliar una cuadrícula, diferentes trincheras para ubicar otros. Lo primero que se hizo, si no me equivoco, fue
bajar un poco más el nivel de búsqueda para ver si eran un enterratorio vertical, es decir, si tuvieran Cuerpos apilados. cuerpos apilados. Eso no sucedió, entonces se empezó a ir a buscar para los costados. A 2 metros hacia el sur se encontró otro enterramiento con las mismas características, ¿sí? Atado de pies y manos también. Claro, lo que se observa, digamos, cuando se libera, digamos, de tierra el resto es que tiene signos de haber mantenido, digamos, las manos por debajo de la pelvis y el cúbito y radio girados, digamos, los ves entrecruzados cuando los exhumas. Entonces eso quiere decir que estaba haciendo una torsión Torsión hacia atrás. y las manos, bueno, desaparecen porque están debajo de la pelvis. Eso es lo que se ve a simple vista. Ahora, una vez retirados los restos, lo que hay que hacer es un análisis en laboratorio, que es lo que está en proceso a partir de hoy. Se retiraron, la Gendarmería estableció una cadena de custodia, los lleva a la Fiscalía y la Fiscalía los entrega al Instituto Médico Legal. El laboratorio de Legaf, Sí, que es... en este caso. En este caso llegan recién a Santa Fe, a San Lorenzo, donde tiene el equipo argentino de antropología forense, un laboratorio a cargo de Juan Nobile. Me acaba de mandar la foto que los restos ya estaban llegando por Gendarmería. Que ya llegaron Hoy. en este caso, al análisis de laboratorio. ¿Qué dato aporta que la forma en la que se encuentran estos cuerpos? Esto de las manos atadas, los pies atados. Coincide con el único registro escrito Claro. que describe algo, el espacio de enterramiento y el acontecimiento del fusilamiento, que es un acta de defunción que escribe el fraile a cargo de esa misión, Hermete Constanzi, donde describe, digamos, que hay 16 víctimas, que las entierra todas en un único acto, y que han sido, digamos, víctimas de la autoridad militar y que fueron atadas para ser fusiladas. Eso es todo lo que dice. Claro. Así que se entiende que coincide con ese rasgo. Es decir, que debería haber 14 cuerpos más. Sí, por lo menos. Por lo menos. Es probable Sí. que Por haya más, por lo que dice, claro. porque después se exhumaron otras actas que los colonos siguen asesinando miembros de las comunidades. Claro. Pero bueno, no sabemos si van a aparecer. Es una zona muy húmeda, estaban en condiciones de preservación casi terminal. No sé cuántos años más. Estos se cumplieron 139 años en marzo, se cumple 140 años en el marzo siguiente. Claro, porque recién Francisco decía las manos que Con una torsión. al estar en la pelvis casi consumidas, Todo digamos. lo que son huesos pequeños, huesos redondos, que tienen menos superficie expuesta, terminan desapareciendo. La pelvis también. Claro. Son, por ejemplo, costillas, no se quedan la estela en la tierra, Claro. pero no queda el resto. Y eso tiene que ver con las condiciones de conservación. Claro. Mucha humedad, mucha temperatura, el hueso no se sostiene mucho Claro. tiempo. Igual se puede saber ahora el sexo, la edad, causales de muerte posiblemente se puedan saber. Y después hay estudios de isótopos estables que pueden determinar los recorridos donde tomaron agua, o sea, para saber qué poblaciones eran Ajá. las que estaban ahí enterradas. Y otros estudios seguramente se van a poder hacer. Pero bueno, si hay causal de muerte, puede ser que entre esos restos, era la esperanza mía, se halle alguna bala, ¿no?, del fusilamiento. Pero bueno, esto de presentar los pies también en la posición de haber estado atado, confirma esos 2 renglones que dejó el padre Hermete de denuncia. Una cosa que queremos resaltar también, ahora por ahí si tenemos un minutito para que Francisco cuente cómo fue el contexto de la masacre, ¿no? Porque en esta masacre nosotros lo que vemos de vuelta, que casi es uno de los núcleos principales del colectivo Guías cuando nace, que planteamos en el Museo de la Plata que había una triple invisibilización, que era la de clase, porque eran trabajadores que habían perdido, era la de etnia, porque sufrieron el genocidio, de clase, porque hoy las víctimas de ese genocidio, los descendientes, son 4 generaciones que pasaron de esta masacre, todavía siguen desplazados fuera de la sociedad, no tienen educación, no tienen salud, casi no tienen territorio. Y la invisibilización de género, porque nosotros veíamos que en el Museo de la Plata, en el caso principal, Inacayal, el cacique Inacayal, el lonco, había sido restituido y se habían olvidado de solicitar y de restituir a su esposa, quien no tenía ni siquiera registro de nombre, a su sobrina y otras mujeres. Estamos hablando de este grupo que fue expuesto vivo en el Museo de La Plata y que concretamente realizaba tareas de trabajo adentro del museo en formato, digamos, de esclavitud y además de exposición, ¿no?, como pieza de museo, ¿no?
y fueron llevados para que mueran y ser expuestos muertos después de sus restos. Entonces, ahí veíamos esa triple invisibilización. Etnia, clase y género. Acá encontramos de vuelta el tema de género muy fuerte, porque nosotros después hicimos la restitución de Damiana, ¿no? Y tomó de una trascendencia internacional porque estaba en Berlín, se llevó la segunda restitución de Damiana, vino desde Berlín, desde la universidad, y en cambio otros casos no tienen tanta trascendencia. Pero acá también hablamos de una niña que pide, una china que se lleva a Rudecindo Roca, el hermano del presidente Julio Argentino Roca, que está en la gobernación de Misiones, y esa apropiación del cuerpo femenino es lo que inicia la sublevación, si la queremos llamar de esa manera, como la han llamado. Yo creo que fue el ajusticiamiento por parte de los familiares, de la comunidad más cercana de esa niña, del soldado que se la lleva. Entonces, vemos ahí que la comunidad estaba sufriendo muchísima violencia en la reducción. En las actas se ve que había defunciones de bebés todo el tiempo, de niños chicos mucho, antes y después, o sea, hay una continuidad histórica de muertes, pero la violencia desde la comunidad se genera a partir del secuestro de una niña para uso personal de Rudecindo Roca. Claro. Entonces queremos remarcar, ¿no?, que esa violencia sobre las comunidades sigue siendo étnica, de clase y de género en este caso también. Otro caso más que podemos decir una niña que no tenemos el nombre, que fue apropiada, pero me gustaría que Francisco cuente. ¿Cuál es entonces el contexto un poco de esta masacre? ¿Qué es lo que pasaba, digamos, en ese norte de Santa Fe en ese momento, que no era Santa Fe todavía? Eso era territorio nacional de Chaco, de hecho. Era una frontera interprovincial en disputa. Toda la segunda mitad del siglo XIX para Santa Fe significa una expansión de su espacio rural, digamos. Ahí es donde se asienta la mayor cantidad de inmigrantes, por ejemplo, y de colonias agrícolas. Eso inicia una disputa brutal con las poblaciones indígenas por el control del territorio. Claro. O sea, durante toda la segunda mitad del siglo XIX, Santa Fe es una activa, digamos, masacradora de pueblos indígenas. Esta es, tal vez, el punto final de ese proceso, de un proceso de despojo territorial y de arrinconamiento. Para este momento se había realizado una campaña militar grande, es antes de la campaña final de Victorica en el Chaco, pero hay varias previas, y esta es una que encabeza Manuel Obligado. Manuel Obligado, un militar que funda todos estos pueblos: Reconquista, la actual ciudad de Reconquista, Las Toscas, San Antonio de Obligado, de ahí el nombre, y después es gobernador del territorio nacional de Chaco. Y para este momento, los colonos que fundan Las Toscas son colonos suizos, italianos, algunos franceses. Se apropian de ese lugar, empiezan a declarar las tierras, digamos, que eran fiscales, y entran en una disputa con los indígenas de la zona. La misión de San Antonio Obligado lo que hace es intentar juntar un poco a todas las parcialidades que andan dispersas o molestando a estos inmigrantes. Los indígenas acceden a asentarse porque básicamente ya habían perdido el control del otro espacio, digamos, había campañas constantes y los colonos también tenían, digamos, los colonos que se asentaron ahí también eran conocidos por las comunidades indígenas. Claro. Eran personas que ya habían participado incluso de acciones violentas contra grupos indígenas. Violentas en el sentido de también asalto a las tolderías con Winchester en mano y matar y a capturar mujeres y niños. Después se venden. Es en ese contexto en el que se da el asentamiento de estos pueblos en San Antonio Obligado. Los hombres en ese pueblo van a pasar a revistar en un regimiento, que es un regimiento indígena, a colaborar con ciertas tareas rurales, algunas de agrimensura, otras de vigilancia, no se sabe bien de qué. Algunos trabajan en un ingenio azucarero que está aledaño, que se llama Tacuarendí, propiedad de unos arqueólogos conocidos, los hermanos Wagner. Y las mujeres, bueno, tareas domésticas dentro de la reducción. Todo esto se da en un contexto también de maltratos físicos. Hay una epidemia de cólera en la misión. Con el tiempo, las misiones funcionaban de esta manera. Como los indígenas no se podían sostener económicamente por sus prácticas económicas, lo que hacía el Estado era racionarlos con ganado en pie para que comieran y mantenerlos ahí adentro.
nada más lejos de la realidad. Los criollos en realidad lo que hacen es negociar con el ganado, apropiárselo, venderlo. El ganado vemos que va descendiendo hasta la fecha de la masacre. Y lo último, que tal vez se entiende que es lo que termina de determinar a los indígenas a abandonar la misión y a tomar venganza contra la autoridad militar, es el rapto de la niña indígena, que por lo que vemos también habría sido una práctica también bastante usual, sistemática de la autoridad militar, disponer del cuerpo de las mujeres, repartirlas, algo que no es nuevo, digamos, Claro, qué original. desde por lo menos la década del 30 Claro. hay indicios de que los santafesinos De estas hacen prácticas. eso, digamos, sí. Sí, el ejército también lo hace después Claro. en la Patagonia. Claro, porque estamos hablando también de un contexto y de una línea que es, bueno, una política de Estado justo en el momento de la conformación de lo que conocemos como Estado-Nación, digamos, ¿no? El Estado Ujú. argentino, el gobernar es poblar, ¿no? Bueno, sí. poblar de esta manera, ¿no? Despoblando Despoblando. lo existente, ¿no? Y poblar con algo de lo que Te supuestamente es agrego lo una más, nuevo. Franquito. Sí. Este territorio es despojo territorial de comunidades indígenas y posterior asentamiento del mayor caso de extranjerización de la tierra de nuestra Claro. historia, la forestal. 2,5 millones de hectáreas. Así que para pensar un poco Sí, en sí. nuestra actualidad, ¿no? La línea, sobre todo de la colonialidad, ¿no? Porque muchos, sobre todo compañeros nacionalistas, gran parte, incluso en estos momentos de recuperar este peso, de volver a hablar del nacionalismo, sobre todo cuando hay una plataforma política extranjerizante, concretamente enfrente, donde a veces aparece esta ausencia, ¿no? De la reflexión alrededor de, bueno, cuál fue el ejercicio colonial de ese nacionalismo ultranza que a finales del siglo XIX avanzó en estas operaciones, ¿no? Y algo que, bueno, lo hemos hablado con Fernando mucho cuando tuvimos, creo que la primera entrevista aquí, alrededor también de que la ciencia se instauró desde ese lugar, ¿no? Y esa lucha también del colectivo Guías en clave de descolonizar el saber, la ciencia, y sobre todo en clave de, bueno, si el museo es el emblema, esto no puede ser el ejemplo de la ciencia argentina. No, claro. El museo es uno de los ejemplos de ese proceso, de esa secuencia de despojo. Digamos, podrías tener dos vías para las poblaciones indígenas, ¿no? El blanqueamiento y la asimilación a la población criolla, la invisibilización, o trofeo de guerra y patrimonialización en el contexto del museo. Sí, yo quiero también agregar que estos supuestos nacionalistas ultranza están despoblando el territorio para dárselo a los ingleses. Claro. Como dijo Francisco, la mayor extranjerización, 2,5 millones de hectáreas de la forestal, que no deja nada más que hambre después y represión y también una masacre tremenda. Y en la Patagonia también fueron a mano de los ingleses que financiaron con empréstito las armas que se le compró a los alemanes para matar a los indígenas, ¿no? Entonces veíamos que tan patriotas no eran porque terminan dándole las tierras a nuestro enemigo principal, que desde antes de independizarnos ya era Inglaterra. En ese momento España era el enemigo, pero Inglaterra ya pintaba como el futuro imperio que iba a reemplazar a España. De hecho lo ha hecho, todavía las Malvinas están ocupadas por estos invasores, pero después legalmente se apropiaron de tierras del genocidio indígena, ¿no? No son tan nacionalistas, entonces. No, Los por pondría supuesto. Es un proyecto nacional de la oligarquía. Claro. extranjerizante. Digo Claro. esto sobre todo porque es en estos momentos en los que se habla alrededor de, bueno, el resurgimiento del nacionalismo, bueno, qué ¿Cuál? nacionalismo, qué identidad patriótica tiene ese nacionalismo, qué concibe como patria y además qué concibe como conciudadanos, ¿no? Porque como compatriotas, para decirlo ¿Va a ser un estrictamente. proyecto nacional genocida nuevamente o va a ser un proyecto nacional popular? Eso sí, hay que preguntar. Y latinoamericano, porque nosotros pensamos que Malvinas se recupera con toda América Latina unida y la Vía Yala, como dicen las comunidades, y si no es un proceso internacionalista como nos enseñaron nuestros comandantes antiguamente, no va a haber liberación, me parece, solos, nunca. Como decía Bolívar, ¿no? El comandante Bolívar, San Martín, tenemos que ir por la liberación de todo el territorio, estas fronteras. Santa Fe no tenía esa frontera en ese momento, como decía Francisco, era el Gran Chaco, y por el empréstito inglés que pide Santa Fe,
le piden ese territorio, el gobernador de Santa Fe le dice que eso es Gran Chaco, el presidente corre la frontera de Santa Fe hasta el paralelo 28 para cumplir con las peticiones inglesas, o sea, tampoco había fronteras provinciales y un poquito más atrás no había fronteras nacionales, entonces si no volvemos a pensar en Latinoamérica unida, no hay salvación, me parece a mí. La verdad que habría un montón para agregar porque podríamos estar un montón de tiempo más. De tema, No, pero es parte, me parece que es parte también de la discusión central. Estamos llegando al final del programa. A nosotros los compromisos nos gusta hacerlo en vivo. Les hemos hecho esta propuesta muchas veces. Ustedes saben que el aire de Radio Trinchera está abierto, en este caso para el colectivo Guías, para venir a hacer distintas columnas o sobre todo desglosar estos temas, porque es la verdad que tiene una densidad que muchas veces en fragmentos de 20 minutos con distancia de tiempo tan largas a veces nos quedan lejos, y la verdad que nos parece interesante periodísticamente y sobre todo en clave de difusión poner en valor parte del laburo que se realiza, así que extendemos la invitación en vivo como nos gusta hacerlo. Sí, en algún momento conseguimos financiamiento adecuado para poner un sujeto a secuenciar todo eso. Pero por ahí una inteligencia artificial que ordene. El tiempo es riguroso con nosotros. La verdad que estábamos, todavía yo estoy conmocionado y cansado. Fue una campaña muy, muy grande. ¿Cuántos días tuvieron? Eso es lo que no hablamos. Fueron 5 días. Para una campaña es poco, para una campaña arqueológica, pero fueron 11 personas trabajando todo el día, así que bastante intenso. Sobre todo emocionalmente, digamos, aparte de físicamente. Nosotros trabajamos en una campaña abierta, así que está dentro del territorio comunitario, estaba la comunidad presente las 24 horas, desde que llegábamos a las 7 de la mañana hasta que nos íbamos a las 6 de la tarde, con los niños, con las escuelas, con las mujeres de la comunidad, con los hombres que querían colaborar, con las fuerzas sociales. Estuvo Karen Tepp, la diputada de Rosario Nacional, fueron diputados provinciales, el intendente, distintas fuerzas políticas, concejales, todo el tiempo transcurrió gente para ver y contarle y contenerlos, llantos, descomposturas. Después la parte logística, pues yo coordino todos estos equipos, más allá de que Francisco hizo un trabajo etnográfico con otra compañera, Florencia Pez, que es la antropóloga ahí local. Había entonces un equipo que hacía el trabajo historiográfico, el otro que excavaba, los otros que coordinábamos. Y como soy yo, agarré la pala, el pico, el machete, igual que Francisco y todos los compañeros. En un momento estábamos todos carretilla y pala. Así que fue intenso, físicamente, emocionalmente, y también coordinar todo eso cuesta. Por ahí tenemos ahora un poco de cansancio, como para decirte sí. Vamos a venir, Franco, a la radio. Nosotros los vamos a hostigar las veces que sea necesario. Pero vamos a venir. No vamos a hostigar a nadie. Vamos a venir. A ver, Cariñano. Muy bien, bueno, me imagino también el cansancio propio de estar reconstruyendo la historia argentina, ¿no? Deconstruyendo y reconstruyendo. Y atendiendo todos los medios, porque estamos atendiendo periodistas desde el primer momento, siempre difundiendo. Que Gracias. Te agrego un elemento más. Sí. Hoy hay una movilización por la ciencia en la universidad. En ese contexto estamos investigando. Y saliendo a marchar. Así ahora. es, sí, eso íbamos a cerrar un poco como veníamos contando en el día de hoy, así que bueno, gracias a ambos por venir hasta el estudio después de esta campaña. Fernando Pepe, Francisco Mora del colectivo Guías, Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social, que como decíamos recuperaron y están reconstruyendo este pedazo de historia que quedó fuera de la historia oficial de nuestro país, y que es todo aquello que se ha intentado silenciar, en este caso los cuerpos de 2 indígenas atados de pies y manos que fueron encontrados en esta exhumación en el norte de Santa Fe. Muy bien, bueno, nos vamos despidiendo, como recién resaltaba nuevamente Francisco, hoy movilización por la ciencia argentina con tu remera, tu camiseta de la Argentina. Participás, te sumás en esta convocatoria que aglutina a todos los sectores de la ciencia y la técnica del país. Estuvimos repasando más temprano con Carolina Comar, así que también pueden ir a revivir la entrevista de cómo está hoy en día el sistema científico nacional. Les agradecemos a todos por estar del otro lado escuchando este programa. Ya se nos hicieron las 11, acá les mandan muchos saludos y aplausos para el trabajo que vienen realizando. Y nosotros nos despedimos hasta mañana.